El monitor nos acompaña. Hola, estamos de regreso acá en tu matinal. Un nuevo día, como siempre, por las pantallas del canal 22 Atacama Noticias Televisión. Recordar nuestro número de teléfono es el 522-2121-22 para que puedas participar con nosotros, crear ese feedback también tan rico, ¿cierto? Si quieres que abordemos algún tema, siempre los dejamos invitados y lo pueden hacer, o tienen alguna duda sobre algún tema en particular, también lo pueden hacer al 522-2121-22. Como comentamos, ¿cierto? Antes de irnos a la pequeña pausa comercial, ya tenemos a nuestra primera invitada del día de hoy. Acá en el programa hemos abordado muchos temas, muchos invitados han estado acá con nosotros informándonos, ¿cierto? Enseñándonos también. Y hoy llegó el momento, ¿cierto?, de conversar con Marcela Guevara. Ella es mamá de Matías, ¿cierto?, de José Matías. Hemos hablado mucho también sobre el bullying, hemos abordado ese tema en particular acá en el programa. Quizás se ha avanzado un poco en la materia, pero falta mucho todavía y queda en nosotros, ¿cierto?, los papás, los cuidadores de los niños, la mayor responsabilidad de poder entregar herramientas a nuestros niños y sobre todo valores. Es por eso que hoy ella se encuentra acá a contarnos, ¿cierto?, su historia. Para muchas personas a lo mejor que aún no la conocen, para que ella nos pueda relatar también y poner un poco en contexto todo lo que aconteció, ¿cierto?, con su hijo el año 2019. Así que la saludo, le doy muchas las gracias por haber estado, ¿cierto?, por querer participar esta mañana con nosotros conversando. Muy buenos días, Marcela, ¿cómo te encuentras tú? Hola, buenos días. Muy agradecida de esta invitación. La verdad es que para mí Atacama Noticias siempre ha sido un sinónimo de veracidad, ¿cierto? Un medio de prensa de la región que visibilizó el caso de José Matías cuando esto ocurrió en el 2019 y bueno, en respuesta a todo eso estoy acá para contar un poco las novedades sobre el estreno del material audiovisual de José Matías, y esto obedece a lo que ocurrió desde el año 2019. José Matías fue un joven adolescente de 15 años que se quitó la vida, y esto fue a consecuencia de reiterada vulneración sistemática, física, moral y psicológica por parte del establecimiento educacional donde él estudiaba, el Liceo Sagrado Corazón. Hemos recorrido etapas con respecto a las investigaciones, al ir. Yo creo que cualquier padre, madre me entendería de que uno quiere saber qué es lo que ocurrió, uno quiere la verdad. Y para descubrir la verdad muchas veces hay que estar dispuesto a pasar años en instituciones que validen los antecedentes, que investiguen. Y bueno, en estos momentos estamos con 2 investigaciones al haber en el año 2021 y 2022 por parte de Superintendencia de Educación y Fiscalía, donde se acreditó la irresponsabilidad administrativa en el colegio, dado que esto fue un suicidio. Y hoy en día estamos cursando una demanda civil a partir de diciembre del 2021 en contra de los responsables, que son los representantes legales del colegio y su directora. Y en este transcurso también han ido ocurriendo cosas como hablar de la historia de José Matías, porque ha habido muchas familias, muchos jóvenes y especialmente muchas madres que entienden lo que es tener un hijo con cualidades diferentes. José era un joven trans y la familia lo entendió y lo apoyó, pero no fue lo que ocurrió en su establecimiento educacional. Ya existía normativa y respaldo para los estudiantes trans que el Ministerio de Educación emanó en 2017. No obstante, el colegio decidió guardar silencio y no entregaron las herramientas que correspondían para la implementación de protocolos, para que José, y no solamente José, sino todo el ambiente escolar, hubiera estado bien, hubiera estado educado, hubiera estado regulado. Claro, desde el 2017 ya existía este mandato, ¿cierto?, como normativa de la Superintendencia de Educación, que deberían velar todos los establecimientos del país por el resguardo de los niños y las niñas trans. Es una indicación del Ministerio de Educación. En ese momento era la circular 768 y eso no ocurrió. Y eso tuvo un alto costo con una vida. José, en estos años que llevamos de duelo,
llevamos porque no vamos a terminar nunca. O sea, esto es una historia que no va a terminar jamás. Yo he podido expresar de diferentes formas, lo cual es muy legítimo, querer decir, contar, resignificar la muerte de tu hijo. Y entonces es cuando yo escribo el primer libro, Salto de Fe. Atacama Noticias también me acompañó en ese momento de la presentación de este primer libro, Salto de Fe. Y después en el 2022, Matías y el Ejército de las Flores, donde íbamos contando lo que iba pasando hasta ese momento. Y bueno, en esa instancia, por ahí por el 2021, 2022, es cuando un director de cine me solicita, sin saber mayor información de él, se interesa en querer leer los libros, la historia, y a finales del inicios del 2023, me propone que hagamos un documental sobre la historia de José Matías, en el cual pudiéramos visibilizar algunos aspectos sobre quién fue José, porque generalmente hablamos desde la muerte, desde el momento que ocurre esta tragedia, y no desde quién fue él o qué es lo que él sentía. Yo como madre tenía mucho material audiovisual de mi hijo, videos que él hizo, cosas que él expresó, cosas que él contó, y de hecho en el documental tenemos extractos del video que él dejó de despedida. Entonces todo esto consideró Víctor Vidangosi, el director, que era importante transmitirlo, poder contarlo. Siempre, bueno, dice que tiene cierto material audiovisual que también dejó él. Él también se autogrababa, ¿cierto? Hacía harto material, con eso le gustaba el tema, ¿cierto? De poder grabar, de también el contar algunas historias, ¿cierto? Y todo esto lo tiene, cuenta con ello, ¿cierto? Esto va a ser utilizado también como para incorporarlo dentro de este documental. Es que el documental lo grabamos el año pasado. El documental se compone de partes que son fragmentos de José, del mismo, de sus videos, de sus mensajes, y el recorrer algunos lugares muy significativos como Arquito, Chañaral, los lugares donde vivimos en su infancia. Él dejó escrito en un cuaderno que el lugar más feliz del mundo para él era Barquito. Entonces el director, por supuesto, me dijo, vamos a grabar allá, porque él quería conocer la casa de la infancia de José. Entonces fuimos a grabar a la playa donde cuando José era chiquitito, íbamos a hacer picnic los dos. Todavía estábamos los dos solos. Entonces eso son cosas que para quien disfruta viendo las imágenes o reuniendo la historia le van a hacer mucho sentido, porque una persona es una historia, es una suma de acontecimientos, de sentimientos, de interpretaciones de su realidad. Y entonces yo valoro mucho que Víctor haya pensado en José para crear esta pieza audiovisual que para muchas personas significa bastante. En esta primera instancia donde estamos dando a conocer el material audiovisual, ha sido muy interesante la respuesta sobre todo de la juventud, de las agrupaciones de la diversidad en Chile, y en este caso pieza fundamental la Universidad de Atacama, quienes van a ser nuestros... en conjunto vamos a presentar el documental el día 19 de octubre en la Universidad de Atacama. Ahí sería su estreno ya acá, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que el documental en una primera instancia fue estrenado, pero en México. En una instancia que es un festival de documentales y cortometrajes, y a mí me pareció bien porque el director consideró importante compartir. Entonces José ya fue estrenado en Ciudad de México, y bueno, ahora le toca en su casa, porque yo no podría haber hecho el estreno en Santiago, en otro lado, como en algún momento lo conversamos. José es un niño de la región de Atacama, la historia de José ocurrió acá. Entonces la primera instancia va a ser el sábado 19, en conjunto con la Universidad de Atacama, y después vamos a tener una segunda instancia en la misma Universidad de Atacama el día 22 de octubre. Ya que es significativo para la comunidad transgénero de Chile el mes de octubre.
Este documental se va a poder ver en forma abierta para toda la comunidad, para todo el público en general de la región que lo quiera ver, o cómo va a ser? En esta primera instancia va a ser un estreno y ya he podido conversar con algunas personas para hacer la propuesta a nivel cultural, ¿cierto? Donde hay en el espacio. A mí me gustaría idealmente poder llegar a los establecimientos educacionales donde se pueda, donde en realidad donde se vive la problemática de la discriminación, donde los niños y niñas quienes deberían ir a estudiar a los colegios finalmente se terminan preparando no para una prueba, se terminan preparando para resistir el día, para lo que les va a tocar, para los insultos que van a recibir. Y eso es un desgaste muy grande para muchos niños y niñas de este país. Nosotros partimos con la ley José Matías en el año 2020, pero hoy en día esto se convirtió en un proyecto más grande, llamado Ley de Convivencia Escolar. Y estamos en estos días a que se vote, porque se entiende que si le vamos a dar más responsabilidades a los colegios de velar, de resguardar, como no se ha logrado hacer hasta ahora, no se ha erradicado el bullying, no han dejado de acontecer suicidios. José Matías es un niño de muchos niños y niñas que han partido en todos estos años. Yo ya perdí la cuenta de cuántos niños se han suicidado, de cuántas familias me han contado la historia de sus hijos, y seguimos esperando por un cambio favorable. Pero este cambio favorable tiene que ser un cambio responsable, tiene que ser una propuesta transversal a los colegios, donde no se vea este cambio como algo peligroso, como algo dañino, muy por el contrario, sino que se trata de hacer a conciencia el desarrollo interpersonal valórico de cómo los niños y las niñas se relacionan. Y principalmente un cambio de paradigma como sociedad, de cómo valorizamos o cómo dañamos a las personas solo por el hecho de tener alguna cualidad diferente, desde el niño que usa lentes, desde el niño que usa algún aparato ortopédico, al niño que le cuesta hablar, al niño que estea, al niño autista, al niño que se desregula. Chile ha perpetuado una cultura muy maltratadora, muy burlesca, y no de destacar y de aplaudir el esfuerzo que hacen algunas personas por estar. Entonces, la reflexión es muy necesaria a la hora de hablar de este tema y no mirarlo como algo aislado, porque todos los días en Chile el suicidio existe. Esto también se ha expandido hoy en día a un drama. Ya este último año van 2 o 3 estudiantes universitarios que se han quitado la vida, porque hay una hostilidad en el ambiente, hay un quiebre, hay una falta de lectura, de ver al otro y pensar que la existencia del otro es tan válida como la vida misma de uno. Y todos tenemos una razón de estar. ¿Por qué estar acá? ¿A qué hemos venido? Todos somos parte de una familia, todos tenemos una mamá que nos ama. Y el dolor de llevar la muerte de un hijo es algo que destruye y que no puedes volver a construir en base a lo que ya está tan dañado. Solo te queda una opción, que es resignificar. Y es hacer cosas para poder recordar y rememorar a esa persona que ya no está, que jamás debería haber partido, que tenía un espacio en este mundo. Entonces esto se trata de reflexión, de humanidad y también de cómo los padres y las madres están enseñando a sus hijos a desenvolverse. Por lo menos en esta sociedad somos así, somos reactivos. Y como que las cosas se hacen cuando pasa alguna tragedia, pasan cosas lamentables, recién se empiezan a hacer cosas en pro de eso. Los niños suelen ser muy crueles en los colegios. El bullying es transversal a todas las edades, y yo creo que la educación que se le entrega a los niños desde la casa, o sea, desde la casa nosotros debemos inculcarle a nuestros niños, ¿cierto?, el respeto desde pequeños, o sea, desde la casa enseñarle eso, la empatía también, pero no se da. Las bases efectivamente vienen desde la casa, porque la casa en el fondo no es que en la casa se le eduque o se le entrene para algo, sino que en la casa se va a aprender a través del ejemplo. El ser compasivo, el ser capaz de mirar a la gente respetuosamente, el mirarla a los ojos, el saludarla con un cierto grado de estima, va a marcar el ejemplo para quienes nos están observando. En casa los niños y las niñas nos observan todo el tiempo. Si nosotros frecuentemente hablamos mal del resto, nos burlamos del resto,
niños y niñas validan esta conducta. Pero lo que quizás en casa no va a pasar es que el ejercicio y el entrenamiento social de tener todos los días la posibilidad de estar interactuando en miles de pequeños momentos que generan la oportunidad de la paciencia, de la tolerancia, de los modales de cortesía, de la consideración hacia el otro, eso ocurre en los colegios. Por eso que el colegio es la pieza fundamental. Pero es donde pasa la mayor parte del tiempo también. Estamos carentes de aquello, estamos muy carentes de aquello, y yo hoy en día observo la contingencia nacional como una falta de análisis a entender que la mayoría de los niños y niñas que son infractores de ley en estos momentos partieron teniendo muchos problemas de convivencia en los colegios. Terminaron siendo desertores escolares. ¿Y quién se pregunta por qué tantos niños de 14, 15, 16, 17 años no están asistiendo? ¿Dónde están los papás? El derecho a la educación es un derecho por ley y hay gente que no lo está cumpliendo. Lejanamente podría un niño poder entrar a educarse, a convivir, si ni siquiera está interesado en el espacio escolar. Entonces hay hartas cosas que como Chile debemos considerar de cómo nos devolvemos de esta situación que estamos viviendo hoy en día, que está muy rodeada de violencia y de intereses distintos a los que antes pudo haber tenido una persona sobre el ir al colegio, crecer, querer hacer algo con su vida y poder desarrollarse. O sea, habían algunos intereses que hoy en día al parecer no están tan bien dibujados en la sociedad. Y bueno, el bullying es una de las consecuencias grandes de la falta de comprensión absoluta sobre el valor principal de la vida. Quienes vivimos reconociendo la fe como algo importante, no participando en ningún tipo de tema religioso, ni algún tipo de iglesia en concreto, pero sí la fe está dentro de nosotros. La fe, el respeto, el entender que hay un sentido en estar en este mundo y tiene que haber un sentido más grande todavía hacia el respeto de quienes me rodean. Y eso es desde la naturaleza en la que me tocó estar hasta la forma en la que miro a los demás. Eso es un aprendizaje para la vida. El ir al colegio no solamente es una palanca para llegar a la universidad. Podemos tener un título que nos acredite en algo, en alguna forma, entendidos en algo. Por ejemplo, yo estudié educación, soy entendida en educación, pero tal vez como persona me estoy formando todos los días. No lo sé todo, no conozco todo. Y cada vez que conozco a una persona nueva, me enfrento a una nueva realidad. Y tal vez esa persona me va a contar y me va a enseñar muchas cosas que yo no sé. Y voy a quedar asombrada que otra persona me está educando. Tal vez en tolerancia, tal vez me está educando en generosidad, tal vez en paciencia que yo no tengo. Entonces, mirar a las personas como una fuente de aprendizaje, reconociendo sus valores y sus cualidades, me parece fundamental. Pero para eso tiene que existir un tiempo y un momento para que los niños descubran cómo eso se puede hacer. Yo creo que el contexto hoy en día, sobre todo, ha cambiado mucho en los colegios. O sea, las relaciones que existen ahora interpersonales no son positivas. En ese establecimiento particular se ha sabido de varios también hechos que han sucedido también con respecto a lo mismo. Hay mucho bullying. Yo también conozco un caso en particular muy cercano, también dentro de ese establecimiento. Y claro, el acoso, el acecho diario era una tortura. Entonces, esta persona no quería asistir al colegio. Y la acechaban tanto, y pensar que eran puras mujeres también, ¿cierto? Que se supone eran sus compañeras amigas dentro de un establecimiento, ¿cierto? Inclusive religioso, donde debe respetar el amor, el respeto, ¿cierto? El amor debería ser transversal. Y no pasa así. Y todos están como al tanto de lo que sucede, pero nadie hace nada. Entonces se hace como la vista gorda. Esta persona hoy en día ya está en la universidad, pero quedó tan marcada que tuvo que estar con ayuda de psicólogo, de psiquiatra. Ella, en su forma de ser, es súper retraída. O sea, no es capaz de poder sociabilizar así como normalmente, como lo haría una persona, claro, cualquiera. Entonces, todas esas experiencias la marcaron de por vida hasta el día de hoy. Yo te voy a contar algo, que es que en estos años no son pocas las familias que se acercan a quienes saben
la promoción que hago yo sobre los derechos a las libertades individuales de las personas, que las normativas ministeriales se cumplan, sobre todo que haya un resguardo, un acompañamiento a los niños y las familias de cualquier diversidad. Entiéndase diversidad como muchas diversidades, pero públicamente no me refiero ni emito juicio sobre el Liceo Sagrado Corazón por la sencilla razón que nosotros nos encontramos en un litigio legal. Por lo tanto, cuando han habido denuncias públicas hacia este centro educativo, lo que yo hago es siempre decirle a las familias, por favor, acudan a la Superintendencia de Educación, confíen en los procedimientos que el mismo Ministerio de Educación ha considerado para estos casos y están a tiempo, porque hay una hija que está viva pidiendo auxilio. Por lo tanto, yo públicamente no me refiero a este establecimiento. Parte de todo lo que hemos vivido, yo no puedo pasar por esa calle, no puedo pasar por ahí porque realmente no puedo. Me siento afectada cada vez que veo el uniforme, me siento mal. Y cuando veo a alguno de sus funcionarios, sin importar lo que está haciendo, me descompongo. Porque no puedo verlos, no puedo. Porque ahí fue el infierno que vivió José. No puedo. Entonces prefiero no hablar de ellos. Lucho y me enfoco en que para los otros niños y niñas, para las otras familias, esto puede ser mejor, tiene que ser mejor. La vida no es para tener que sufrir tantos dolores, no es para eso la vida. La vida de un niño y una niña es una experiencia feliz, de crecimiento, de aprendizaje, de vivir, pero cosas buenas, no dolores tan grandes. Seguir adelante es difícil, es proponerse todos los días, levantarse y seguir adelante, pero yo no me puedo olvidar de lo que le hicieron a mi hijo, nunca me voy a olvidar de eso, no puedo olvidarlo, porque tendría que olvidarme que soy la mamá de José, tendría que no pensar en lo que le ocurrió, y mi hijo todos los días me falta, entonces todos los días está esa razón ahí en mi cabeza, recordándome, ¿por qué no está José? Es difícil, muy difícil. Es difícil, pero hoy tú tienes una causa, ¿cierto? Y es poder visibilizar también todo lo que aconteció con José, sí, de poder ayudar también, ¿cierto?, a las familias y de aquí a futuro a que esto pueda mejorar, que pueda cambiar. Hoy, bueno, a raíz del libro también que escribiste, ¿cierto?, de tu hijo, hoy está este documental que también es maravilloso, ¿cierto? Y que ya falta poquito, se va a estrenar también acá, sí, en la región, para mí la es muy región de donde importante es José, y que toda la gente pueda conocer también la historia, de conocer un poco más también de la vida de él, ¿cierto? Sí, José tenía muchas cualidades, era un niño como cualquier niño que está en una casa y está haciendo cosas, está hablando, está conversando, tiene sueños, tiene ideas, le gustan muchas cosas. A José le gustaban los instrumentos musicales, le gustaba el dibujo, le gustaba escribir lo que él iba observando. A donde iba siempre quería ser algún amigo. Siempre me acuerdo cuando el chico decía, hola, soy José. ¿Quieres que juguemos? ¿Quieres que seamos amigos? La infancia de José, en opuesto a su adolescencia, fue una infancia muy especial, muy bonita. Y agradezco cada día que tuve a José conmigo porque eso transformó nuestra historia en un recuerdo maravilloso, muy maravilloso. Así como cada mamá y cada papá debe atesorar tantas cosas que han vivido con sus hijos. No me puedo imaginar en la vida algo más importante que un hijo o una hija. Hoy en día Agustín y Dominga son esas personas por las que yo absolutamente doy todo lo que tenga y hasta lo imposible. Pero me siento muy legítimamente mamá de José Matías para el resto de toda mi vida. ¿Nos sientes presente siempre igual, obviamente? Bueno, hay tantas cosas que decir sobre cómo ellos se presentan, cómo ellos manifiestan, pero yo me siento muy honrada de ser la mamá de José, dado la trascendencia, la historia de mi hijo. Me emociono mucho cada vez que hablo con las mamás que me cuentan
mira, mi hijo se llama, siempre las mamás me dicen, mi hijo se llamaba, pero ahora quiere llamarse y ahora lo llamamos en la casa así. Siempre parte la conversación así. Y nosotros lo ayudamos, lo acompañamos. O en esta época, bueno, esta época para mí es complicada porque empiezan las licenciaturas y también me encuentro con los dolores de las mamás. Pues las mamás me dicen, tengo miedo porque no sé si en la licenciatura lo van a llamar con su nombre social, se lo van a respetar, no se lo van a respetar. Yo digo, ¿por qué tienen que vivir las familias con tantos miedos si esto está regulado por normativa? Pero no se respeta, no se avala, no se tiene esa buena consideración y voluntad hacia las familias y hacia sus niños. Entonces esto hay que transformarlo en ley porque si no eternamente se va a pasar por alto. Porque las sanciones son mínimas, no existen realmente. Los colegios hacen esto una y otra vez. Cada vez que muere un niño, cada vez que pasa algo en Chile, yo parto por preguntarles si están en consideración y conocimiento de la circular. Ninguna familia, de todos los muchos niños que han muerto desde el año 2019, solamente el 2020 no hubo suicidios, que fue el año de la pandemia, porque los niños estaban en casa. Pero luego de esto, el año 2021 fue brutal, como empezaron a morir niños una vez que se reincorporaban a los colegios. Entonces, es clara la señal. Sin embargo, los colegios prefieren quebrar la norma porque es mínimo el costo para ellos. Para ellos no hay costo, para ellos es pagar un par de UTBM a beneficio fiscal por medio de la sanción de la subvención. Entonces, tenía que haber una ley. Solo con la ley va a haber una herramienta que a las familias las resguarde. Porque cuando dicen, no, es que quieren promover esto de los niños trans, no. En La Serena murió una niña que usaba por un tema médico una silla de ruedas. Y fue tanto el bullying que le hicieron que la niña se suicidó. En las universidades ha sido por la carga estudiantil y los malos tratos en las prácticas. No es solamente porque un niño es trans o es de la diversidad. Esto va en apoyo de todos. Este proyecto de ley, cierto, ya va avanzando. Se supone que se debería votar ya dentro de estos días. Sí. En la Cámara, cierto, del Senado. ¿Has tenido harto apoyo también al respecto de eso? Absolutamente. Siempre hay que decirlo, este proyecto parte desde la propuesta que yo hago en primera instancia a una diputada de la región. Hay que mencionar a mi abogado, Patricio Regada. Nosotros nos hemos valido, ¿cierto? Solo nos hemos afirmado en los antecedentes legales que han salido al respecto de la investigación. Hay muchas cosas personales que yo no las he agregado, pero lo que la superintendencia sacó en el informe y lo que sacó la Fiscalía es hecho concreto investigado por ellos, por Policía de Investigaciones. Entonces, en eso uno no puede inmiscuirse en eso. Yo tuve que esperar muchos meses hasta tener estas evidencias. Y por supuesto, más clarificador imposible el hecho de que una vez que tuvieron las investigaciones, este colegio tomó la decisión de ir a la Corte de Apelaciones para dar vuelta, revocar los cargos, y la verdad que en Copiapó les fue mal. Se ratificó lo que la superintendencia dijo, y fíjate qué atrevidos, se fueron a la Corte Suprema de Santiago a echar al suelo la investigación. Porque claro, con eso borraban el antecedente, no había ninguna sanción, y yo ¿con qué me valgo para demandarlo si no hay un antecedente? Y fíjate que la Corte Suprema ratificó la investigación, validó todos los antecedentes de superintendencia. Ahí yo le agradezco mucho a la superintendencia haberse mantenido en una línea objetiva de la investigación, haber hecho lo correcto. Eso fue fundamental, pero tardíamente, porque la superintendencia, dentro de sus atribuciones, le correspondía haber pasado por todos los centros educativos de Copiapó, fiscalizando en los años anteriores que la normativa se estuviera aplicando, que estuviera en los protocolos, en los proyectos educativos, tenía que estar de forma transversal. Y ellos saben, ellos reconocen que por tiempo, por planificación, ellos generalmente solamente fiscalizan la subvención. Y mira tú lo importante que es fijarse en que la misma normativa que el Ministerio de Educación instala se cumpla. Más aún si son establecimientos que reciben fondos del Estado. Porque un establecimiento que recibe fondos económicos del Estado no puede incumplir normativa como lo hizo este establecimiento.
finalmente están haciendo un beneficio fiscal, pero sin cumplir las normativas legales. Eso es muy grave. Al final se le sancionó, bueno, con lo que respecta ahora actualmente, ¿cierto? Porque en ese momento el marco que regula la superintendencia daba para eso. Por eso necesariamente la ley. No puede salir tan gratis, tan barato, hacer un tremendo daño. Porque para José Matías el daño fue hasta el 23 de mayo cuando él muere. Él ya está descansando. Pero para una familia esto es toda la vida. El impacto en mí, en mis hijas, con los años, lamentablemente ha ido surgiendo. Y en esta etapa que ellas están viviendo la adolescencia, lamentablemente tenemos daños colaterales. Entonces, para mí el sufrimiento no ha terminado jamás. Nunca ha terminado. No, y es difícil, sumamente difícil que algo así a lo mejor pueda pasar. Yo creo que es un dolor que acompaña, ¿cierto?, todo nuestro transitar, toda nuestra vida. Leí también por ahí que pudiste tener todas las cosas de tu hijo de vuelta, inclusive sus zapatillas, que son las que llevan siempre a todos lados. Que cada una de tu hija lleva una zapatilla, sí, cada una, para que él esté presente siempre con ustedes. Lo que pasa es que cuando José falleció, Fiscalía y Policía de Investigaciones, ellos tuvieron que hacer su trabajo. Entonces todo lo que tenía José esa noche con él, su ropa, fue retirado junto con su cuerpo, y en el médico legal nosotros recuperamos a José, y yo solamente, porque estaba mi abogado ahí, pudimos hacer el trámite de retirar una pañoleta que él llevaba en su mano siempre. Y como él falleció con esto, yo necesitaba tener algo conmigo de ese momento, de algo pequeño que fuera de José, y tenerlo conmigo. Pero pasaron 2 años y el 2021, en la primavera del 2021, cuando la Fiscalía saca su propio informe, ¿cierto?, su resolución de lo que había ocurrido, lo que ellos estimaron, lo entregan el 22 de septiembre del año 2021 para el día del cumpleaños de José. Fue como, me llamaron en la mañana al fiscal. También agradezco al fiscal Cristian González. Él decidió ser muy responsable y no hacer la vista gorda. Él dijo, esto necesita investigarse un poco más. En las primeras horas de la muerte de José, las cartas, las evidencias. Entonces yo les agradezco mucho. Siempre voy a estar agradecida de la Policía de Investigaciones, de la Fiscalía, porque ellos no lo miraron solamente como un suicidio y ya está. Ellos investigaron de acuerdo a lo que José dejó. Después apareció el video de José. Entonces ellos fueron muy responsables. Y cuando me entregan este informe ya, ¿cierto?, me avisan que me van a entregar una caja. Claro, porque esa noche ellos ya se entraron a nuestro hogar y llevaron muchas cosas de José. Una de las cosas que llevaron eran cuadernos, porque las cartas que dejó José se fueron a legitimizar a Santiago, al laboratorio de peritaje, y las 7 cartas fueron validadas de puño y letra de José Matías. Por lo tanto, estas cosas fueron devueltas para mí, y lo que no pensé yo jamás es que cuando voy a la Fiscalía ese día con las niñitas, abro la caja y estaban las zapatillas de mi hijo. Entonces fue como que me hubieran dicho, señora, tome, aquí está su hijo, se lo devolvemos, porque eran sus zapatillas, sus últimas zapatillas. Con ellas caminamos todo el verano juntos, entonces tener las zapatillas fue un tesoro muy hermoso. Y bueno, para nosotros, de lo que nos gustaba mucho hacer con José era viajar. Entonces cuando viajamos, siempre las niñitas, cada una va con un zapato de José en su mochila, y los zapatos ya han viajado por varios países, y siempre a todos lados le decimos, José, llegamos aquí, ponemos los zapatos y sacamos una foto, porque siempre queremos ir con él. Es un acto simbólico, sí, pero para mí es que poder llevar una parte de mi hijo. Y entonces cuando ves tú a ministros, a presidentes, a personas que sabes que pueden hacer algo por cambiar y mejorar la historia de nuestro país, con los zapatos de José en la mano, les entregas
la historia. Y ellos saben y se conectan con el dolor que sufrió José. Y eso es muy importante, visibilizar y humanizar el dolor que José vivió. Ahí está mostrando imágenes. Dibujaba harto también. Sí, José le gustaba dibujar y él se sentía bien haciendo sus dibujos. Nos dejó dibujos muy lindos, muy especiales. Eso ya fue en el momento que esto ocurrió. Mira, todos estos años y la historia jamás se ha terminado de contar. ¿Siguen apareciendo igual nuevos como antecedentes y cosas? En cuanto a la investigación, no, yo siempre he querido. Yo no sé qué piensan las personas que hicieron este daño, qué sienten, cómo irán sus vidas. Yo a veces trato de no pensar en eso, pero a mí me gustaría no irme de este mundo sin que alguna persona al menos dijera, reconociera. ¿Nunca tuvo ningún tipo de acercamiento con alguna de esas personas? No, solamente por terceras personas. A veces te comentan cosas, pero a mí me gustaría. Yo todos estos años he tenido absolutamente todos esos nombres, porque tengo todo el archivo de fiscalía, pero nunca nadie se ha acercado. Porque tal vez ellos prefirieron olvidar lo que hicieron. Para ellos tal vez es más fácil olvidar, para mí no. Para mí no. José este septiembre cumplió 21 años y no está, pues, no está. José quería ser profe de historia, ese era su sueño y nada de eso pudo ocurrir, nada de eso pudo pasar. ¿Cómo no voy a querer que otras familias puedan salir con sus hijos adelante, puedan vivir, puedan verlos desarrollarse? No es más la aspiración que mi hijo pueda crecer. No es natural que una mamá quiera eso, que anhele eso. Y obviamente como mamá uno siempre quiere saber, ¿cierto? Quiere saber todo, conocer todo. Y de esa forma también quedarse igual con esa tranquilidad de que pudo hacer todo lo que estaba a su alcance. Sí, para mí es importante hacer las cosas correctamente. Hay gente que eso le molesta, hay gente que no le entiende, pero habría que estar en el lugar, habría que estar en los zapatos, habría que estar en... Literalmente yo me puse los zapatos de mi hijo para acompañar su sentimiento, incluso el por qué no querer contar, el esperar hasta el último día para contarle a su mejor amigo los horrores que él pasó ahí, porque aquí hubo abuso y abuso grave. Por lo tanto, es de justicia también hacerlo. Y a las otras madres, a las otras familias, a los otros hijos, les enseña que cada persona es merecedora de su espacio, de su respeto legítimamente. Los colegios no nos están haciendo un favor con recibir a nuestros hijos. Ellos están cumpliendo un deber, que muchas veces para ellos les retribuye beneficios económicos. Pero un niño o una niña no es un negocio. Es una persona que necesita ser acompañada responsablemente y resguardada. Yo en todo este camino agradecí tanto a la diputada Daniela de nuestra región porque siempre hasta el día de hoy me ha acompañado, primero con Ley José Matías y hoy en día que dimos paso a un proyecto más grande, de forma tan presente, tan involucrada, tan a conciencia. Yo lo agradezco porque gracias a ella pudimos llegar al Congreso, pudimos acercarnos a otros diputados y diputadas que han entendido la realidad de esto, sin politizarlo, porque también ha sido un problema el querer darle una línea política o querer considerar que este proyecto es del gobierno, entonces el otro lado quiere tirarlo por el suelo. No, este proyecto tiene un nombre, es por la muerte de José y por la muerte de todos los niños que han muerto en este país, por negligencias en los colegios, por falta de manejo, por falta de implementación del Departamento de Convivencia Escolar, porque este colegio decidió poner una profesora de música que, entendiendo que es muy importante la música, la puso de convivencia escolar cuando no tenía las herramientas.
una encargada de convivencia escolar de este establecimiento que tuvo a su haber, en su conocimiento, que José se estaba lacerando la parte de atrás de las piernas. Le llegó este comentario, lo dijo en fiscalía. Y cuando le preguntaron, ¿y qué hizo? No, le pregunté a José si era verdad y me dijo que no. No llamar a una mamá teniendo un antecedente de autolesionarse. A mí me parece que se deben hacer las cosas bien. Y los antecedentes de José son los que dieron pie para elaborar este proyecto. Entonces, cuando a mí me hablan, no, es que el político... A mí no me van a venir a contar una historia que viví yo, que sufrió mi hijo y que lamentablemente la he revivido en cada familia que le ha pasado lo mismo. No le van a contar esas historias a las familias que es por un tema político. No, esto se llama bien común, esto se llama hacer las cosas bien. Y que poco acostumbrados estamos a hacer las cosas bien. Siempre haciéndolas así, como por encima, para cumplir. Y no a conciencia. Sin duda queda mucho, mucho por hacer. Sí. Lo bueno que se está haciendo. Sí. Y gracias a ti también, ¿cierto? Que llevas toda esta batuta y con tu hijo siempre ahí presente y luchando por él y por todas las familias a lo mejor que están pasando esto y para que no vuelva a suceder nunca más que una persona, ¿cierto? Y sobre todo un niño atente contra su propia vida. Así que agradecemos enormemente que hayas podido conversar. Muchas en gracias. virtud del tiempo tenemos Sí, que despedirnos, Marcela. Agradecemos enormemente, empatizamos obviamente siempre con tu dolor y esperando que las cosas sigan su camino, ¿cierto? Que pueda seguir adelante con José, así que un abrazo gigante, muchas gracias por estar acá en el matinal un nuevo día. Muchas gracias, les agradezco la visibilidad, el apoyo, lo siento absolutamente y bueno, este nuevo paso después de los libros de material audiovisual para mí es muy importante y espero que en el tiempo sean colegios, sean profesores, sean familias los que puedan verlo y hacer la reflexión. Les agradezco mucho la invitación. Gracias. Con Marcela nos vamos a una pequeña pausa comercial y al regreso continuamos acá en tu matinal un nuevo día, así que no se vaya. Ya tienes lo que querías.